Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez presentan su programa Fe que Mueve Montañas. Iniciamos. Gloria a Dios, aleluya. Pues bien bendecidos como siempre, hermanos y amigos que nos están escuchando a través de este medio. Estamos haciendo las grabaciones aquí en Radio Estéreo Unción, gloria al Señor. Aquí en la cabina de Radio Estéreo Unción, de la grabación de YouTube. También, ¿verdad? Haciendo la invitación, si usted nos escucha a través de este medio de Radio Estéreo Unción, pues escúchenos también. Tenemos en YouTube también en los programas de su pastora Laura Méndez, ¿verdad? Los tenemos varios, ¿verdad? Programas que si usted gusta ir a YouTube también a buscarme, estamos bajo Vino Nuevo, Iglesia Cristiana Vino Nuevo, pastora Laura Méndez, y tenemos varias grabaciones, ¿verdad? Y en esta ocasión pues también estamos haciendo unas grabaciones, y en esta ocasión nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en el libro de los Efesios, un libro tremendamente, ¿verdad? Muchos de los pastores nosotros lo llamamos la reina de las epístolas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, ¿verdad?, aquí habla el apóstol Pablo y nos enseña a toda la iglesia cuál es la verdadera posición de la iglesia, ¿verdad? Las que estamos, todos y cada uno de los que estamos en Cristo Jesús. Y en este día, bueno, pues les saludo, ¿verdad?, su pastora Laura Méndez, a través de aquí de Radio Estéreo Unción en el 93.7, como cada miércoles a la misma hora. Aquí estamos, gloria a Dios, compartiendo la palabra del Señor y haciéndole la invitación, como siempre también, ¿verdad?, que si usted gusta asistir a la iglesia, si usted gusta acompañarnos, estamos ubicados en 201 Corpus Christi, la esquina con Sanders. Ahí en la esquina estamos ahí, ¿verdad? Tenemos nuestros servicios los domingos a las 2:30 de la tarde. Empezamos el servicio familiar y estamos también orando por todas las familias. Y el martes a las 6:30 empezamos el servicio de oración. Usted también puede asistir, ¿verdad? Si tiene algún problema, alguna necesidad. Creemos con todo nuestro corazón que Dios puede curar, sanar, bendecir, cambiar, darnos de todas sus ricas bendiciones, ¿verdad? Como dice su palabra, si usted asiste, ¿verdad?, con nosotros, podemos orar por usted y por toda su familia, no importa que tan difícil sea su problema, su necesidad, ahí estamos, ¿verdad? En 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas, con mucho gusto, ¿verdad? Si usted gusta asistir, ahí le estaremos esperando, gloria a Dios. Y así seguimos adelante. Estamos bien contentos, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad?, poder compartir la palabra del Señor. Y yo quiero leer esta epístola donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla a la iglesia en Éfesos. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que si este libro de los Efesios fue escrito, ¿verdad?, y forma parte de la palabra de Dios, que es la Biblia, entonces esta palabra es la misma palabra que es para nosotros, también para las iglesias que escuchan y leen la palabra del Señor, que meditan en la palabra de Dios, que creen en la palabra de Dios. Y más, ¿verdad?, que ahora este libro, ¿verdad?, que es en el Nuevo Testamento, y ahora forma parte de nuestra vida espiritual, gloria a Dios. Y aquí estamos, ¿verdad?, enseñándola, y siempre queremos que este libro sea parte de la vida cotidiana de todos los cristianos, gloria a Dios, en que nosotros podamos, ¿verdad?, vivir esta palabra, ¿verdad?, que está escrita por el apóstol Pablo para esta iglesia, que ahora somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, dice, que están en Éfeso. En esta ocasión aquí yo lo pongo, ¿verdad?, muy personal para mí, digo, que estamos aquí en Laredo, Texas, ¿verdad?, el apóstol Pablo escribiéndonos a nosotros. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo está siendo el portador de esa palabra, ¿verdad?, de lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. Y luego dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. En Cristo Jesús somos bendecidos. Aquí dice el apóstol Pablo, tenemos que entender, pueblo, iglesia de Dios, que estamos bendecidos espiritualmente y que somos personas que Dios ha escogido y ha derramado de sus ricas bendiciones. Ninguna persona que forma parte del cuerpo de Cristo puede decir que no es bendecido, sino todo lo contrario. El apóstol Pablo está siendo portador del mensaje que Dios quiere que nosotros entendamos, meditemos y vivamos en medio de este mensaje, que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Por qué estamos diciendo bendición espiritual? Porque mire,
En el mundo nosotros podemos ver a gente riquísima, gente millonaria, gente que tiene muchísimo dinero, que lo tiene todo, por decir financieramente, ¿verdad? Pero les hace mucha falta a estas personas, no son felices, inclusive aunque tengan millones de dólares, no son felices porque simple y sencillamente no tienen lo que nosotros tenemos, las bendiciones espirituales. Nosotros poseemos esas ricas bendiciones en nuestras vidas. Lo que ellos no pueden comprar con dinero, nosotros lo tenemos gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al aceptar al Señor Jesucristo, todas estas bendiciones vienen a formar parte de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer para merecerlas? Absolutamente nada. Ya el Señor ya nos bendijo, ya todo lo hizo Él. Cuando en la cruz del Calvario Él clamó y dijo, consumado es, Él consumó todas las cosas. Estas bendiciones nos pertenecen a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vivirlas como si realmente creyésemos que el Señor Jesucristo ya nos bendijo en lugares celestiales juntamente con Él. Ahora hay que vivir, no una vida derrotada, no una vida de condenación, porque ya el Señor Jesucristo pagó por nuestras bendiciones. Ahora lo que tenemos que hacer es vivir como si realmente nosotros creyésemos esa palabra poderosa, esa palabra que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo por medio de esta epístola de los Efesios. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él, o sea, en Él. Las personas que viven en Cristo, las personas que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, las personas que han hallado una vida espiritual, entonces dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir antes de la fundación del mundo? Todavía ni nacíamos antes de la fundación del mundo, todavía nosotros no teníamos vida físicamente aquí en este mundo, pero Él ya nos había predestinado. Él ya había hablado todas estas bendiciones para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros podemos entender la palabra de Dios, ¿qué es lo que quiere decir? Que desde antes que el mundo fuera hecho, Él ya había hablado palabras de bendición sobre todos y cada uno de nosotros, aquellos que creemos en Cristo Jesús, aquellos que creemos que hemos recibido la herencia de Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él nos dejó cuando Él murió en esa cruz del Calvario. Dice que Él nos predestinó mucho antes. Claro que Él habló palabras de bendiciones mucho antes de que nosotros existiéramos. Antes, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, mi embrión vieron tus ojos. Cuando antes veíamos a Dios cara a cara, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él habló bendición sobre nuestras vidas. Si tu vida no está llena de bendición, es simple y sencillamente porque no has creído, porque no has hecho esta palabra tuya una vida, una manera de vivir. Entonces tú tienes que creer que Dios ya te bendijo y caminar como una persona bendecida en este mundo. Pero no solamente para que tú seas bendecida, sino para que seas bendición a aquellos que te rodean. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto nos habla mucho de que cuando Dios nos formó, no solamente nos aventó a este mundo y al ahí te va y a ver cómo le haces. No, Señor. Él nos bendijo, nos dio todo lo que necesitábamos dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra vida, para que nosotros vivamos en las bendiciones de Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si no estamos viviendo conforme a sus bendiciones, es simple y sencillamente porque no estamos creyendo a esa palabra que el Señor nos está diciendo que Él ya nos bendijo. Él ya nos dio las bendiciones. Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer solamente un ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer, Bill Gates, un hombre millonariosísimo, con muchísimo dinero. Vamos a ver que él muriera y su descendencia va a heredar esos millones. Esos van a tener en abundancia para vivir. Eso es exactamente, ¿verdad?, lo que estoy tratando de explicar. Claro que naturalmente que ellos no tendrían lo que nosotros tenemos, las bendiciones espirituales, pero tenemos que entender que alguien murió por nosotros y nos heredó todas estas bendiciones que el dinero no
puede comprar. Y son bendiciones abundantes, gloria a Dios. A Dios no se le acaban las bendiciones. A Dios no se le acaba el poder para nuestras vidas. Nosotros tenemos que creer que Dios quiere que nosotros entendamos que el cristiano debe de vivir en esas bendiciones espirituales. Aquí el apóstol Pablo está tratando de explicarnos a nosotros lo que realmente Dios hizo por medio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, para que fuésemos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Otra cosa muy importante es que nosotros tenemos que entender que ahora que los que hemos vivido en Cristo Jesús, lo que hemos aceptado en Jesucristo como el Señor Salvador, ahora estamos delante de él. Dice que nos hizo santos. Ahora no estamos hablando de un monito de material, no estamos hablando de un monito de madera. La palabra del Señor nos llama santos a nosotros, aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Antes éramos pecadores, pero ahora Él nos ha santificado con su sangre bendita. Cuando le hemos aceptado en nuestro corazón, Él nos santificó, nos purificó, nos quitó toda mancha de pecado, nos transformó en una nueva criatura y nos hizo nuevos, espiritualmente nuevos. Ya nos quitó toda mancha de pecado, ya no somos los pecadores que antes éramos. Aunque el diablo venga y te diga, ¿te acuerdas lo que eras? Y tú muy bien le puedes decir, no, pues ya no me acuerdo porque el Señor ya me cambió, me purificó y me dio una vida diferente. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos nuestras vidas y la vivamos diferentes, mucho mejor que lo que antes teníamos, porque nos hizo santos. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es otra de las bendiciones espirituales, que somos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora nosotros entendemos, sabemos que vivimos en el amor de Dios. Pueblo santo, no estamos viviendo en la condenación, no estamos viviendo en la vida de un Dios que nada más te está castigando y castigando y castigando. No, Señor, estamos viviendo en las bendiciones de Dios. Mientras nosotros no reconozcamos quién es nuestro Dios, nosotros jamás vamos a poder vencer las cosas contrarias a nuestras vidas, las tentaciones, las cosas que vienen a nuestra vida, los problemas, las dificultades. Mientras tú no reconozcas quién fue el que te bendijo con ese poder para vencer y llevarte de triunfo en triunfo, en victoria, mientras tú no reconozcas que realmente quién eres en Él, en Cristo, tú no vas a poder vencer las tentaciones, ni las drogas, ni todas las cosas contrarias que vienen a tu vida. Pero cuando tú tomas tu posición de hijo de Dios y sabes, ¿verdad?, que Él te ama y que Él te dio ese poder para vencer cualquier circunstancia adversa, tú vas a hablarle a las circunstancias adversas y le vas a decir que tú le ordenas que se vaya de tu vida, porque esa circunstancia adversa no tiene poder autoridad sobre ti. Tú tienes poder autoridad sobre ella y tú la derrotas y tú la deshaces, porque ese es el poder que el Señor Jesucristo nos dio. El Señor Jesucristo dijo claramente a aquellos discípulos que Él envió y les dijo, he aquí yo te doy poder y autoridad para hollar, para pisotear serpientes y escorpiones. Y dice, y no solamente eso, sino sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. O sea, no solamente tienes poder y autoridad para derrotar la circunstancia adversa, las drogas, los pensamientos del enemigo, de derrota. No tienes solamente poder y autoridad sobre eso, sino también del mismo diablo, del mismo demonio. La palabra del Señor dice, yo te doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, absolutamente nada te va a dañar. Por eso dice, el amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dice, para alabanza de la gloria del cual nos hizo aceptos en el amado.
A Dios se deleita tanto ver a sus hijos que todo el tiempo están venciendo el problema y la dificultad. Dios se deleita tanto. Ahora, no estoy hablando que solamente estamos viviendo en una vida, ¿verdad? Que no nos está pasando nada, que no hay problemas y dificultades. Sí hay problemas y dificultades, pero Él se deleita en que tú derrotes esos problemas y dificultades por medio de creer con fe lo que Él hizo para ti. Que Él te bendijo en lugares celestiales. Él te dio esa bendición para que fueses todo el tiempo de triunfo en victoria, deshacer toda obra satánica alrededor de tu vida, tomar ese poder autoridad que el Señor te dio. Y Él se deleita, dice que en nuestra vida viene a ser una alabanza para Él, porque la gente va a ver la clase de cristiano que te has convertido por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Otra bendición. Dice, tenemos el perdón de nuestros pecados. Nadie puede venir a decirte a ti que Dios no te perdona, porque aquí lo dice la palabra del Señor claramente. Solamente lo tienes que creer, arrepentirte y como dice, vete y ya no peques, ya no hagas lo mismo, arrepiéntete y ven una vez más al Señor y el Señor te perdona, porque esa es otra bendición espiritual que tenemos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Tenemos a Cristo sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, intercediendo por nosotros y mostrándole al Dios Todopoderoso esa sangre preciosa que Él derramó para que nosotros fuésemos perdonados. Y luego dice la palabra del Señor, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y luego voy a leer otra vez el número 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios, escúcheme bien, pueblo santo, la gracia de Dios, estamos en este tiempo, la dispensación de la gracia de la cual se está derramando día a día. La gracia de Dios se derrama día a día sobre nuestras vidas. Todo lo que tenemos nos lo dio por su gracia, no porque nosotros éramos buenos, no porque nosotros merecíamos algo, claro que no, lo hizo, nos dio esa bendición, nos dio a su Hijo y por medio de la muerte de su Hijo nos dio todas esas bendiciones porque Él, por su gracia, porque nos hizo un favor que no merecíamos. Y ahora ahora en Cristo somos más que vencedores. Y tenemos que quitarnos todo espíritu de negativismo, todo pensamiento de negativismo que nos trate de impedir que nosotros recibamos el perdón de Dios día a día sobre nuestras vidas, para que de esa manera nosotros podamos vivir de triunfo en triunfo y victoria en victoria, porque tú tienes poder y autoridad, porque tú tienes poder y autoridad sobre toda circunstancia adversa y sobre todo problemas que viene a tu vida. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios no quiere descansar de hacer la obra en tu vida, de decirte, de hacerte el soldado que Él te dijo que tú eras, a hacerte la persona que Él te dijo que tú eras, un más que vencedor. Él nunca va a descansar. Nosotros a veces, el problema con nosotros, mi hermano, es que nosotros a veces sí como que nos desviamos del camino que Él nos ha trazado, porque Él nos ha trazado un camino. Por ejemplo, mire, ya ve, nosotros al principio, la caída de nuestros padres Adán y Eva, ¿verdad? Que Dios tenía, el plan de ellos era que el hombre viviera eternamente y para siempre en su voluntad, en todas esas bendiciones que ellos tenían, que Él atrajo a la vida de Adán y Eva con sus hijos, su familia. Tener la comunicación con Él cara a cara. Cada día bajaba la presencia de Dios y ellos podían verlo cara a cara. Podían disfrutar su presencia. Y esa fue la razón por la cual Dios ya no pudo, ¿verdad? Seguir teniéndolos bajo su voluntad, porque ellos lo conocían, ellos lo veían, ellos disfrutaban de su presencia. Y aún así ellos pecaron contra Dios. Y nosotros, Él nos perdona, Él nos abraza y Él nos ama porque nosotros no le hemos visto. No hemos visto su rostro, pero hemos creído en Él. Esa es la diferencia por la cual Dios no perdonó ni a Satanás ni a nuestros padres. No volvió a rehacer una vida con ellos. ¿Por qué?
porque ellos tenían su presencia, lo veían, ellos sabían que Dios era tan real, porque lo veían cara a cara, disfrutaban de Él. Y ahora nosotros, porque nosotros solamente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Todo eso se reduce a esto, a creer que realmente el Señor nos ha dado esa bendición para que podamos vivir en Él, en Cristo, creerlo con todo nuestro corazón. Y cuando se perdió esa comunicación con Dios, Dios no dejó que ese deseo que Él tenía desde que el hombre viviera en su presencia y que el hombre disfrutara de sus bendiciones, no se perdiera. Es como cuando tú te sales en un camino, vas por la carretera y vas poniendo tu GPS y vas derecho a donde tú tienes que ir, y por el GPS te vas guiando, pero accidentalmente te sales del camino por X razón. Entonces comienzas otra vez la rerouting, ¿verdad? Otra vez a volver al camino, y es lo que Dios está haciendo. Tú una vez más te desviaste, pero una vez más Dios te vuelve a encaminar y te vuelve a meter otra vez al camino donde vas. Claro que sí, hay los problemas, las dificultades a veces nos sacan del camino, nos desvían, pero Dios quiere que te metas una vez más al camino, porque ese ha sido el plan de Dios desde un principio. Por eso mandó a su Hijo, para que ahora los que vivimos en el Señor Jesucristo vivamos en esas bendiciones que desde un principio tenían nuestros padres, gozaban nuestros padres, Adán y Eva. Ahora nosotros tenemos por medio del Señor Jesucristo, no el primer Adán y el segundo Adán. Ahora Dios quiere que nosotros disfrutemos esas bendiciones, porque ahora Él se está haciendo real por medio de su Hijo en nuestras vidas. Él está trayendo todas esas bendiciones que nos fueron quitadas a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo derrotó al enemigo. Dice que Él lo derrotó. La palabra del Señor dice claramente que Él lo derrotó, lo exhibió, le quitó todo lo que él tenía antes. Pero ahora nosotros estamos gozando de esas mismas bendiciones que Dios siempre quiso darnos a la humanidad entera. Pero aquellos que estamos en Cristo, aquellos que hemos creído en Él, esas bendiciones son para nosotros. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto de que nosotros recibiéramos todas esas bendiciones espirituales, y lo está cumpliendo por medio del Señor Jesucristo en nuestras vidas. O sea, de reunir todas las cosas en Cristo, fíjese bien, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nada va a parar que la voluntad de Dios se haga real en nuestras vidas si nosotros creemos en Él. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito, del cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuestra vida, hermano, no es un plan B que Dios hizo, ¿verdad? Porque, bueno, ya se perdió el mundo. No. Él todavía sigue con el mismo plan de que su pueblo santo tenga una vida eterna con Él. Todavía está el mismo plan. Nosotros, si nos hemos descarriado, si hemos salido, si una vez más regresamos a la palabra del Señor, regresamos al camino de Dios y vuelve otra vez, nos vamos a enrutar otra vez juntamente con el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Dice, a fin de que seamos para alabanza en su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo. Gloria a Dios. Dice, en Él, otra vez, en Él, en Cristo, en Él, en Cristo, todo el tiempo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, dice, y habiendo creído en Él, fíjese bien aquí, qué tremendo. A mí me encanta esta palabra del Señor. Dice, en Él, en el que también habiendo oído la palabra de verdad, nosotros el pueblo de Dios, nosotros los cristianos, nosotros los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos todas estas bendiciones. No podemos vivir ignorantes de todo esto que es nuestro. No podemos dejar al enemigo que nos engañe con lo mismo todo el tiempo, de que estamos derrotados, de que tienes que sufrir, de que
tienes que vivir de la misma manera tan miserable. Eso es para los que no creen. Nosotros estamos bendecidos. Dios nos ha dotado con esas bendiciones porque son la herencia que la muerte del Señor Jesucristo pagó por nosotros, la sangre bendita del Cordero. Ahora todas esas bendiciones han venido a nuestras vidas, están en nuestras vidas, gloria a Dios. Dice, en él también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, dice, habiendo creído que fuiste sellados, gloria a Dios, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello que nos da prioridad. Esto es un sello de propiedad. Este es un sello de pertenencia. ¿A quién le pertenecemos? Le pertenecemos al Dios Todopoderoso. El sello de autenticidad, de que somos auténticos hijos de Dios. El sello del Espíritu Santo le va a entender a todos los demonios, a todas las potestades, de que somos auténticos hijos de Dios y que ellos no tienen parte ni suerte para venir contra nosotros, y somos propiedad de Dios. Somos auténticamente y estamos protegidos por Dios también, y que somos representantes de la autoridad de Dios. Ese es el sello que Dios nos ha dado. Por eso dice que son las arras de nuestra herencia. Dice, hasta la redención. Dice, la posesión adquirida. Fíjese bien. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Dice que nosotros, fíjese bien. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Esta palabra está escrita aquí. Tenemos que oírla, meditarla, entenderla y ponerla por obra. Dice, él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de nuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? Vuelvo y digo, el evangelio son las buenas noticias. Aquel que estaba enfermo es sanado. Aquel que era pobre es enriquecido. Aquel que no era salvo, pues has encontrado la salvación. Estas son las buenas nuevas. Nosotros tenemos que vivir en este evangelio. Nuestra vida, porque hemos recibido el evangelio. Las buenas nuevas en nuestra vida. Dice, y habiendo creído en él. Las buenas noticias, en lo que Dios dice que realmente somos. Lo hemos creído con todo nuestro corazón. Dice, y habiendo creído en él, se fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eran sus promesas para nosotros. Ahora hemos recibido todas esas promesas. Dice el apóstol Pablo, entiéndanlo, que por medio del Espíritu Santo ahora tenemos ese poder en nuestras vidas, esa obra divina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque fíjese bien, dice la palabra del Señor que el mismo poder, aquí mismo en el libro de los Efesios dice, que el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, dice, mora en nosotros. Imagínense ese sello que nosotros tenemos en nuestras vidas, ese sello de propiedad, de autenticidad, de que con ese sello vamos caminando por el camino. Los demonios saben quiénes somos, Satanás sabe quiénes somos. Somos nosotros los que a veces no queremos tomar ese poder de autoridad porque nos sentimos indignos, pero por más indigno que tú te sientas, tú tienes ese poder y esa autoridad en tu vida. Dice que es las arras de nuestra herencia, las arras, que es exactamente el poder de Dios en nuestras vidas, es exactamente lo que es la demostración de que tú realmente le perteneces a Dios y que Dios hizo su obra redentora en tu vida. De vivir en las bendiciones de Dios, de vivir en las bendiciones espirituales que aún la persona millonaria que no tiene en su vida. No tienen absolutamente nada si no tienen las bendiciones que nosotros podemos disfrutar estando en el Señor Jesucristo y teniendo el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, hasta que no nos vayamos. Para allá cuando estemos con él no necesitamos nada de esto. Cuando ya venga el Señor Jesucristo, por supuesto, no necesitamos nada de esto. Aquí es donde necesitamos entender que nosotros tenemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y vamos a dejar aquí en este estudio. Me despido en esta mañana, ¿verdad? Y la próxima semana estaremos hablando de lo mismo.
del libro de los Efesios, ¿verdad? ¿Quién realmente somos en el Señor Jesucristo? Que Dios me los bendiga y los esperamos, ¿verdad? En la próximo programa radial y en el próximo programa de YouTube. Bendiciones. Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez les invitan a sus servicios martes 6:30 de la tarde, servicio de oración, domingo 2:30 de la tarde, servicio familiar, ubicada en 201 Corpus Christi, esquina con Saunders, Laredo, Texas. Teléfono 956-598-9618 para más información. Iglesia Cristiana Vino Nuevo.